Sean todos bienvenidos al podcast de David Parra, espacio creado para compartir información de actualidad en temas de interés relacionado a la fonoaudiología, motricidad orofacial y disfagia. Nuestro tema principal de hoy, ¿verdad? En el cual vamos a conversar un poquito sobre las particularidades de las fases del proceso de deglución. Bueno, si bien es cierto, vamos a ponernos a pensar un poquito con respecto a lo que son las fases de la deglución y el control neurológico del mismo, ¿no? Entonces, esto ya vino estudiándose hace bastante tiempo, ¿no? A través de las electromiografías, ¿no? En el cual han permitido estudiar ciertas lesiones del sistema nervioso central y periférico, ¿no? Qué sé yo, haciendo investigación específicamente en los músculos determinados, ¿no? Que participan en este proceso deglutorio, y también por la estimulación eléctrica, ¿no? Se estudió principalmente este control neurológico de la deglución. Y bien es cierto, este control neurológico, ¿no? Está envuelto prácticamente en 4 grandes componentes. Por ejemplo, tenemos las fibras musculares, en este caso, ¿no? Que se encargan prácticamente del movimiento como tal, y esto directamente se relaciona a las fibras sensoriales aferentes, ¿no? Que están contenidas prácticamente en los pares craneales, ¿no? Como segundo punto, observamos de que se encuentran las fibras cerebrales, ¿no? Del mesencéfalo y las cerebelales, ¿no? En el cual hacen sinapsis con los centros de la deglución y del tronco encefálico. Como tercer componente podemos mencionar a los nervios craneanos, ¿no? El cual están muy involucrados en la deglución, ¿no? Situados prácticamente en el tronco encefálico como tal. Y por último, el cuarto componente, que son las fibras motoras eferentes, que también están contenidas, ¿no? En los nervios craneales. Entonces, ¿qué podemos decir de la deglución? ¿No? Esto prácticamente puede ser iniciada por diferentes centros nerviosos, ¿no? Mismos también, ¿no? Relacionado a si es que puede existir una remoción total de las regiones corticales y subcorticales, obviamente que estén por encima del tronco encefálico. Esto indica que prácticamente, ¿no? La corteza cerebral en algunos casos no es esencial para, por ejemplo, las condiciones faríngeas y esofágicas, ¿no? Sin embargo, observamos, ¿no? De que la corteza cerebral facilita la fase oral o inicio de la fase faríngea. Por eso a veces encontramos pacientes en hospitalización, en cuidados intensivos, ¿no? En que logran hacer algún factor asociado a deglución, siempre y cuando no tenga algún tipo de patología a nivel nasal o a nivel oral, ¿verdad? En cual se va a sobreestimular a través de los reflejos faríngeos, ¿verdad? Y entre ellos el reflejo tusígeno y el reflejo de deglución. Entonces es importante recalcar estos componentes, ¿no? Es muy importante también determinar, ¿no? Cuáles son estos nervios craneales que participan en la deglución, en el cual prácticamente pueden ser una diferencia muy importante, ¿no? Con respecto a lo que es el tema de la sensibilidad y la motricidad, ¿no? Estamos hablando de los componentes aferentes para sensibilidad y eferentes para la motricidad, ¿no? Entonces ahí se van a observar diferentes pares craneales que los inervan, ¿no? En el cual van a ser partícipes muchos grupos musculares dentro de tal. Entonces, si nos ponemos a pensar con respecto a lo que es la fisiología normal, ¿no? De la deglución, esto es algo secuencial, ¿no? Es una secuencia motora prácticamente muy compleja, ¿no? Que se envuelve prácticamente una coordinación de un gran número de músculos, no solamente de la cavidad oral, por donde ingresa el alimento, obviamente, ¿no? También la faringe, la laringe y también el esófago. Entonces, la función de la deglución, ¿no? Es
prácticamente transportar el material o el bolo alimenticio de la cavidad oral hacia el estómago, no permitiendo obviamente la entrada de alguna sustancia en la vía aérea, ¿no? Que comúnmente denominamos como aspiración. Entonces, para deglutir en forma segura necesitamos de una coordinación adecuada, precisa, principalmente entre la fase oral y la faringe, que es donde nosotros actuamos, ¿no? Entonces el paso prácticamente del bolo, ¿no? Sin ser aspirado, ¿no? Es el resultado de la interacción, que muchas veces es muy compleja, ¿no? Entre los diversos músculos, diversos nervios que participan de este proceso de deglución. Entonces, muchas veces se observa una división, ¿no? De la deglución, que muchas veces basada en características anatómicas y funcionales. Y esto va a depender también del autor, ¿no? Puede ser dividida en 3 o 4 fases, como en algún momento ya lo habíamos comentado anteriormente, ¿no? En otros programas. Entonces, el más común es dividir la deglución en 3 fases, ¿no? Siendo una de las primeras, ¿no? La que acaba de ser dividida en 2, en este caso la preparatoria y la fase oral propiamente dicha. Entonces, en el caso de la preparatoria, nada más es un proceso específicamente de la propia masticación, ¿no? En el cual el alimento es colocado en la cavidad oral, ¿no? Y empieza a hacer algún tipo de iniciación de movimiento con respecto al proceso de masticación. Con respecto a la fase oral preparatoria, vamos a ver algunas particularidades, ¿no? Que a veces es difícil de poder encontrar en unas referencias, etc. Entonces aquí vamos a observar de que los movimientos, ¿no? Prácticamente en esta fase oral, ¿no? van a variar mucho, porque obviamente van a depender también de la consistencia, ¿no? De la textura y la calidad del alimento en el cual se introduce a la boca. Entonces aquí un individuo normal, por ejemplo, ¿no? La cavidad oral funciona como un órgano sensorial y también motor, ¿no? Para preparar el alimento, ¿no? Para que él pueda ser deglutido de una manera segura. Entonces la fase preparatoria como tal, ¿no? Nada más es de que, además de producirse obviamente el proceso de masticación, vamos a encontrar 3 fases dentro de ello, porque no se trata de masticar por masticar. Aquí tenemos el tema de la incisión, la trituración y la pulverización, ¿no? En esta etapa, en esta fase de la deglución, prácticamente el bolo es combinado, ¿no? Con la saliva, y esta fase prácticamente no ocurre de una manera adecuada. ¿En qué sentido? ¿No? Porque muchas veces se tiene que seguir un patrón que muchas veces no ocurre de la mejor manera. Entonces, durante toda esta masticación es muy importante tener factores muy importantes que favorezcan el acto en este caso de la masticación, como por ejemplo el cierre labial, ¿no? En el cual prácticamente esto tiene que ser mantenido, ¿no? Para que el alimento no se escape por vía oral, por la boca. Por ejemplo, ¿qué sucede en bebés, ¿no? Aquí las funciones tanto de succión como la de deglución de líquidos son realizados al mismo tiempo en la fase oral preparatoria. Entonces, cuando los niños empiezan a experimentar diferentes texturas, ¿no? Diferente presentación de los alimentos, ¿no? Empiezan a tener este tipo de texturas un poquito más gruesas, por decir, ¿no? Esta fase va a empezar a durar un poquito más tiempo. Entonces, cuando más masticación es necesaria, más larga se hace esta fase. Es muy importante mencionar ello, ¿no? Entonces, también va a depender del tipo de dentición y de cómo está el tema de la oclusión. Esto prácticamente va a influenciar grandemente a esta fase. Por ejemplo, si tenemos una dentición mixta, ¿no? y permanente o definitiva, ¿no? Cuando existe un buen patrón facial, ¿no? Ya es definido como tal, ¿no? Ya a una edad un poquito más avanzada, aquí vamos a encontrar, ¿no? Que tenemos un factor que se va a influenciar directamente en la fase preparatoria. A su vez también, por ejemplo, el movimiento oral, ¿no? De líquidos a través de un vaso, ¿no? Va a variar significativamente entre un niño y otro, ¿no? Generalmente el líquido es manipulado, ¿no? En la cavidad oral,
¿no? Son más o menos, según algunas referencias bibliográficas, entre 2 a 3 segundos. Entonces el cierre de labios es importante, ¿no? Para que este material, ¿no? que es colocado dentro de la boca, no se escurriera para afuera, que es muy importante. Entonces algunos niños pueden mover el líquido alrededor de toda la boca antes de formar un bolo coeso, ¿no? Un poquito más consistente. Entonces el bolo prácticamente que es colocado entre la lengua y el paladar duro antes de iniciar la deglución voluntaria, ¿no? Entonces esto prácticamente se hace de una manera conjunta independientemente al tiempo, porque cada persona, cada niño, cada persona adulta va a tener su tiempo de masticación en función a otras características externas, ¿no? Entonces durante toda esta fase oral preparatoria, el paladar duro, el paladar en este caso blando, ¿no? Está prácticamente en una posición baja, descendida, ayudando a prevenir, ¿no? de que este bolo, ¿no? se direccione hacia la faringe, vaya hacia atrás, ¿no? antes de deglutir de una manera disparada en forma espontánea. Entonces es muy importante este detalle, ¿no? Entonces al descender el paladar blando ocurre prácticamente por acción específicamente del músculo palatogloso. Entonces la faringe y la laringe están en reposo aquí, ¿no? La vía aérea está abierta y la respiración nasal se continúa hasta que el proceso de deglución ocurra. Después de esto, ¿no? de que ya está un poquito más coeso el alimento, está formado un bolo como tal, ¿no? y sin la diferenciación de sólido con el líquido, ¿no? esta es posicionada directamente en la lengua y el paladar duro para luego ser eyectado o propulsado hacia la faringe. Aquí, ¿no? en esta fase, la saliva juega un papel muy importante, ¿no? ya que la ausencia, la disminución o el aumento de esta saliva no van a interferir directamente en la formación del bolo, ¿no? Interesante, ¿no? Lo que nos menciona esta fase, en este caso la fase inicial, ¿no? que es la oral preparatoria. Muy bien, continuamos entonces comentando, ¿no? relatando un poquito de lo que sucede en la fase oral propiamente dicha. En esta fase oral, dicho sea de paso, es una fase voluntaria, ¿no? que se inicia con la propulsión posterior hacia la parte más posterior directamente, ¿no? en el proceso de la faringe, ¿no? en el cual es impulsada, ¿no? por la lengua y termina con el proceso de deglución. Es aquí donde la lengua, ¿no? va a presionarse y se eleva contra el paladar duro, ¿no? y se va hacia la parte posterior. Luego se eleva para que propulse el alimento como tal, ¿no? y forme una masa un poquito más compacta para que vaya hacia la parte posterior, que es la faringe. Es aquí donde viene un personaje muy importante, ¿no? que son los arcos palatofaringios. En dicho sea de paso, estos son traccionados, ¿no? hacia la parte mediana, ¿no? hacia el medio prácticamente, para formar un canal por donde el bolo va a pasar como tal. Algo muy importante aquí, ¿no? de que las mejillas, ¿no? y los labios están totalmente contraídos, prácticamente contra los dientes. Esto permite, ¿no? que el alimento que caiga en los vestíbulos, ¿no? vaya hacia la parte media. Entonces esto también es muy importante porque no va a haber espacios vacíos en la cavidad bucal, ¿no? que facilita obviamente la eyección del bolo para la faringe, ¿no? Y aquí si podemos pensar un poquito, ¿no? algunos pacientes con características neurológicas en el cual existen falta de fuerza en las mejillas, en los labios, entonces prácticamente no podemos empezar un buen patrón de deglución o de masticación mientras no tengamos en óptimas condiciones estas estructuras, ¿no? Ahí donde se empieza a hacer un énfasis trabajo muscular para lograr esta activación, ¿no? tanto el músculo orbicular de los labios como el bucinador, ¿no? incluso el músculo faríngeo, ¿verdad? Entonces aquí vamos observando, ¿no? de que existe una iniciación en el proceso de deglución del bolo alimenticio. Por ejemplo, ¿no? el líquido, ¿no? se hace, ¿no? que sea un poquito más voluntario,
Y ahí en el cual los estadios finales de la deglución ya se convierten en involuntarios. Es muy importante observar este punto, ¿no? Entonces, la presencia de comida o líquido, prácticamente existe una exigencia, ¿no?, en la iniciación voluntaria de esta deglución. Consecuentemente, también en el proceso de salivación, ¿no?, la deglución parece ser diferente, ¿no?, y puede ser más automático en el inicio de esta instancia. Dicho sea de paso, ¿no?, el acto propiamente de la deglución puede continuar durante el sueño, ¿no? Y es lo que a veces observamos, ¿no?, que esto se hace prácticamente algo completamente automático, ¿no?, en el cual se va a producir el proceso de deglución. Entonces, en la fase oral, ¿no?, la parte anterior de la lengua se apoya contra los bordes del alvéolo maxilar, ¿no?, o los incisivos superiores. Es aquí donde la parte anterior de la lengua toma una forma, ¿no?, de cucharita, ¿no?, para contener el bolo, ¿no?, muchas veces con grandes volúmenes. Es aquí también donde la lengua, ¿no?, juega un papel muy importante, en el cual se eleva el alimento para luego ser masticado en ambos laterales, ¿no?, ejerciendo por lo tanto varios papeles importantes durante las fases de la deglución, ¿no? Notan que la lengua juega un papel muy importante en la parte inicial, en esta fase oral, ¿no? Entonces aquí la lengua, dicho sea de paso, va a llevar el alimento para que sea masticado, ¿no? Junta el alimento, contiene el bolo formado, acomoda este bolo, lo propulsiona para la parte posterior, ¿no? Y va a depender también del tamaño de la cavidad oral, ¿no?, el cual puede alterar el tamaño, la forma, el volumen, incluso la temperatura y consistencia del bolo alimenticio, ¿no? Entonces, cuando el bolo es elevado, ¿no?, o pasado directamente hacia la parte faringe, el paladar blando no debe cerrarse como tal, ¿no?, para que la comida o el alimento no vaya para la nasofaringe, y aquí evitamos, ¿qué cosa?, la regurgitación nasal. Entonces aquí participan directamente dos músculos muy importantes, ¿no?, el elevador del velo del paladar y el tensor, ¿no?, del velo del palatino, y también podemos utilizar también ahí el palatofaringio para que cierre completamente la estructura. Entonces tenemos ahí que la cavidad oral es cerrada, ¿no?, el cual ayuda a tener la fuerza de propulsión necesaria para el transporte del bolo, ¿no?, hacia la hipofaringe, ¿no?, y esto denominamos con lo que comúnmente podemos caracterizarlo como la fuerza intraoral negativa, ¿no?, y sin dejar de lado también del esfínter esofágico superior, ¿no?, que para esto vamos a tocar directamente dentro de la fase esofágica, ¿no? Y para recalcar esto de que esta fase oral dura menos de un segundo, se dan cuenta la velocidad y rapidez por el discurre el alimento. Por eso es lo que a veces tenemos aspiraciones continuas en algunas personas que tienen una deficiencia con respecto a esta fase, que es la fase faringe. La fase que va de la parte oral a la faringe. Vamos viendo ahora un poquito específicamente lo que es la fase faringea propiamente dicha. Aquí me permito tocar el punto, ¿no?, en lo cual refiere Groger, ¿no?, que la fase faringea prácticamente puede ser subdividida, ¿no?, en 5 partes, en el cual inicia los movimientos de la lengua, ¿no?, en el cual comienza con el acto de la deglución, que muchas veces contraen, ¿no?, los músculos tanto miloioideo, genioideo y el digástricos, que son músculos supraioideos, ¿no? En segundo momento, la segunda parte, ¿no?, aquí entran a tallar los músculos estilogloso y el iogloso propiamente dicho, ¿no?, que prácticamente fuerzan la base de la lengua, que es la raíz de la lengua, prácticamente una fuerza que controla el paladar blando y que va hacia la parte posterior de la faringe. Entonces, en la fase 3, aquí entran a intervenir otros grupos musculares también, el elevador, ¿no?, y el tensor del velo del paladar, prácticamente elevan el paladar duro, ¿no es cierto?, en su extensión con el paladar blando, ¿verdad? Entonces aquí prácticamente se
encortan, ¿no?, estas fibras hasta buscar un grado de aproximación contra el músculo y la parte posterior de la faringe para prevenir esta regurgitación nasofaringea, que es lo que decíamos, ¿no? Y luego, seguidamente de ello, vamos a observar de que estos músculos constrictores, no tanto el medio como el inferior de la faringe, se estrechan, ¿no? Estrechan esta hipofaringe y contribuyen prácticamente para los movimientos de contracción, ¿no?, en cual envuelven la pared posterior de la faringe, tanto en el área más o menos donde está el rodete de Pasaban o el anillo de Pasaban también, ¿no? Y la constricción faringoesofágica. Y por último, ¿qué sucede aquí? La epiglotis, ¿no?, que es una estructura muy importante en la laringe, que es un cartílago, es inclinada hacia la parte de atrás, ¿no?, y para abajo, obviamente buscando, ¿no?, la elevación directamente de la laringe y la contracción del piso de la boca, ¿no?, que prácticamente favorecen la elevación del hueso hioideo. Entonces hay algo muy importante que rescatar también en esta fase, que es la contracción peristáltica, ¿no?, de los músculos constrictores de la faringe, en el cual va a propulsar el bolo hacia la parte inferior. Entonces aquí la laringe, ¿no?, protege la vía aérea de dos formas prácticamente, ¿no? Aquí tenemos de que la más importante es el cierre, ¿no?, del espacio en la laringe durante el proceso de deglución. Y ahí, ¿no?, que juega un papel muy importante en el proceso de aseguramiento, ¿no?, o de prevención de algunas alteraciones específicas como procesos de aspiración y demás detalles. Entonces es muy importante observar estos cuadros que nos permiten saber, ¿no?, qué es lo que está sucediendo directamente en la fase faríngea dentro de estos componentes, ¿no? Entonces aquí vamos a encontrar de que tenemos una secuencia de movimientos muy pequeños, ¿no?, contracciones faringes que muchas veces son difíciles de medir, ¿no? Tanto es así que existen acciones como tal de la laringe, en el cual empieza a moverse, ¿no?, a excursionar a la parte anterior, hacia arriba, contracciones de músculos suprayoideos, miloyoideo, genioideo y digástrico en particular dentro de estos suprayoideos, ¿no?, a través, y también sin dejar de lado el músculo tiroideo, ¿no?, en el cual permite que la laringe lateralice ligeramente para favorecer el proceso de deglución. Entonces es aquí donde se observa, ¿no?, ciertos cambios, ciertas características, ciertas uniformidades y sobre todo coordinación, ¿no?, entre la laringe y la raíz de la lengua propiamente dicho. Entonces aquí, por ejemplo, ¿no?, cuando tenemos un líquido que es desviado prácticamente hacia los laterales, cuando uno hace una evaluación específica, ¿no?, por ejemplo el FIS, que es la nasofibroendoscopía de la deglución, observamos que este líquido discurre por los laterales, ¿no?, llegando a los senos piriformes para dar paso a la siguiente fase, ¿no? Entonces es aquí donde observamos principalmente el funcionamiento de los músculos constrictores de la faringe, ¿no?, que prácticamente al levantarse, ¿no?, eyectan el alimento para la faringe dentro del esófago. Entonces esto es muy importante también observar cómo está la fuerza, cómo está la velocidad, si existe una propulsión específica, que eso ya se ha medido también, ¿no?, que está aproximadamente entre 600 a 900 milisegundos, imagínense, ¿no?, después del inicio de la fase faríngea. Entonces es aquí donde es muy importante observar el funcionamiento del esfínter esofágico superior, ¿no?, que es prácticamente la puerta de entrada al esófago. Aquí, dentro de este esfínter esofágico superior, es importante mencionar el músculo cricofaringio, ¿no?, que es prácticamente el principal componente de ese esfínter, ¿no?, en el cual prácticamente se relaja, según las referencias bibliográficas, ¿no?, aproximadamente 500 milisegundos prácticamente durante el proceso de deglución. Y ahí donde es muy importante observar, ¿no?, de que aquellas personas ya adultos, ¿no?, en condiciones adecuadas, ¿no?, completan la deglución en la fase faríngea en aproximadamente 1.5 segundos, prácticamente algo muy rápido, ¿no?, 1.5 segundos. ¿No? En niños prácticamente no existen datos exactos en la duración del tiempo porque es muy variable, ¿sí? Entonces
Muy importante definir estos cuadros en la fase faríngea. Por último, vamos observando y relatando un poco qué es lo que sucede en la fase esofágica. Aquí viene a cotación nuestra querida amiga, ¿no?, que es siempre propulsora, ¿no?, de estos cuadros de disfagia, ¿no?, Loyeman, en el cual prácticamente el tiempo del tránsito de la fase esofágica puede ser medido, ¿no?, desde un punto donde el bolo alimenticio entra en el esófago, ¿no?, por la contracción faringoesofágica hasta pasar al estómago. Entonces aquí juega un papel, ¿no?, en este caso la constricción diafragmática, en el cual el tránsito normal varía de 8 a 20 segundos, ¿no? Entonces aquí tenemos movimientos peristálticos, ¿no?, cierres tanto en la parte superior como inferior de estos esfínteres que prácticamente reducen el riesgo de reflujo gastroesofágico, ¿no?, o entrada prácticamente del material alimenticio a través del esófago hacia la faringe, que es lo que denominamos reflujo gastroesofágico, ¿no? Entonces esto es muy importante observar, de que gran parte de algunos pacientes, ¿no?, con situaciones críticas experimentan estos factores, y hace que tengan una deficiencia con respecto al control, ¿no?, del esfínter esofágico superior, produciéndose estos cuadros, ¿no? Y quién sabe, ¿no?, llevar muchas veces a un vómito, ¿no?, que esto puede causar un cuadro de aspiración no propiamente establecida por este tipo de reflujo, ¿no? Y eso es un tema muy importante. Entonces el objetivo de mencionar esto es de que conozcamos, ¿no?, de que estos esfínteres van a cumplir un papel muy importante en las presiones, en el proceso de alimentación prácticamente, ¿no? Entonces es importante observar y condicionar estos factores, de que dicho sea de paso tienen que hacerse pruebas específicas que lo determina el gastroenterólogo, ¿no?, para verificar cómo están las fuerzas pasivas, activas de este tejido elástico, ¿no? Ahí donde nos puede dar algunas luces de cómo poder empezar a trabajar o ver si tenemos algún tipo de tratamiento médico gastroenterológico, ¿no?, en el cual nos permite mejorar esta protección de una vía aérea importante, ¿no? Entonces es necesario tener siempre estos puntos a considerar y observar también, ¿no?, cómo está la parte cervical, torácica, abdominal. El esófago juega un papel muy importante dentro de la postura también, ¿no? Entonces son cosas muy importantes que nos llaman la atención, y siempre recordando, ¿no?, de que existe una fase adicional, que es la fase anticipatoria, que es lo que nos menciona nuestra colega Irene Marchesán también, ¿no?, en sus referencias bibliográficas, en el cual es sensorial, ¿no? Nos permite observar, identificar, oír cuando ya se acerca el plato, ¿no?, o saber cuál es el alimento a concebir, ¿no? Y es donde se inicia el proceso inicial de salivación.